Si no, yo creo que ya empiezo. Ok. Entonces, aquí en el curso está el IPCC, perdón, la modelación, que es la presentación que acabo de hacer. Y aquí el primer link que ven es un ejemplo de lectura de datos. Se llama, y cuando lo abran, de hecho voy a cerrar este es el mismo. Lo abran, van a encontrar que esto los lleva para Google Colab. Ayer hablé muy corto, hoy voy a repetir un par de cosas y tal vez ahondar en otras. Entonces esta plataforma, como les decía, es para poder programar y hacer cosas en Python y tiene una cantidad de librerías que me da accesos a tanto a lo que les mostré ayer de Google Earth, o sea, esto se conecta directamente a Google Earth. También se conecta a las agencias, entonces también me permite conectarme a agencias como la Agencia Europea para la Información Meteorológica, o Copernicus, que es la que les estaba diciendo. Y por último, pues obviamente me permite trabajar en Python. Entonces, esta práctica la acabo de compartir, como ustedes se dieron cuenta, en este vínculo. Si ustedes le dan clic en ese vínculo, van a llegar a mi espacio de trabajo, que es este, y si intentan hacer cosas, se van a dar cuenta que va a darle algunas restricciones. Y a mí me llega un correo en algún momento diciendo que ustedes quieren acceso a poder utilizar la hoja. Entonces lo primero que hay que hacer es que ustedes la graben. Entonces le dicen aquí, save a copy in my drive. Siempre que van a empezar, hagan una copia de eso y le cambian el nombre si quieren, copia o como quieran llamarlo. Esta práctica que voy a hacer, digamos, la voy a hacer un poco dinámica. Aunque les estoy colocando aquí una serie de preguntas, yo voy a empezar a contestar algunas preguntas y cuando ya vayamos al ejercicio es algo diferente. ¿Okay? Y aquí hay también algunas cosas que espero que ustedes también hagan, no lo quiero hacer todo. En esta práctica, entonces, es desarrollar las capacidades para la lectura de datos en Google Colab y desarrollar un poquito las habilidades de visualización básica de las estadísticas. Y lo que les decía hace un par de minutos, espero que primero se genere una copia de este notebook. Para poder trabajar con esto es importante tener un conocimiento básico y tal vez mínimo de Python. No hice una introducción a Python formal porque tiene dos connotaciones, una es un poquito lento y se ven muchas cosas, y segundo, muchas de esas cosas tal vez nunca las utilicen. Entonces voy a intentar hacer lo más conciso posible en esto, sí, de hecho como leo, bueno, me disculpan por las tildes, que normalmente no pongo tildes aquí ni allá, porque de alguna manera cada vez que uno programa las variables se vuelven locas si uno pone variables con apóstrofes y cosas así. Y además de todo, casi todo lo hago siempre en inglés. Pero bueno, sí, como leo los datos, subo datos a la carpeta o los descargo directamente del sitio web. Entonces tienen dos formas de hacerlo, como les dije ayer. Una era irse acá a esta carpetita, este icono que dice Files, y tiene una opción de subirlos, o la otra es traerlos de Mount de Google Drive. Y vamos a ver, como les dije, lo voy a hacer con ustedes, entonces voy a subir los datos o voy a traerlos de Google Drive. Yo ya los copié en Google Drive, pero vamos a hacerlo paso a paso. Quiero ver cómo veo en dónde estoy en el disco. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a navegar al disco en donde están los datos. Voy a cargar las librerías para poder ver los datos y voy a cargar los datos de los archivos en memoria. Apenas ya los tenga en memoria, ya me queda fácil visualizar los datos de las librerías utilizando Matplot y hacer un análisis básico para comparar y operar esas series de tiempo. Y aclaro algo muy importante, estos series de tiempo tiene una característica, es que el sistema apenas detecta que es series de tiempo, sabe que hay un dato que me referencia el instante de tiempo en que esa unidad se dio. ¿Y esto por qué es importante? Porque este sistema me va a permitir hacer lo que en algún momento estaban preguntando, ¿cómo hago para llenar datos? Entonces él sabe que si hay una distancia de un día es diferente a tener 10 días, a tener 20 días, y él mismo va llenando los datos y uno le puede decir que sea una interpolación lineal, una extrapolación de información de otras variables para poder llenar ese dato, etc.
Pero entonces esto tiene esa connotación, además de que es una ayuda tanto para la visualización como para las funciones que él tiene de agregación. Tiene funciones que me permiten agregar directamente en meses, directamente en días, directamente en años, en lo que yo quiera. ¿Ok? Y este es un ejercicio individual, que la idea es que lo hagan. Deben cargar los resultados de las 3 cuencas para que lo tengan ahí a la mano. Poner las gráficas. Aquí está un error. Poner las gráficas. Un segundo. De las otras cuencas y las siguientes. Poner las gráficas de precipitación y temperatura en una de estos notebooks. Elaborar un histograma de los máximos y mínimos y los valores medios. Comentar en una línea de texto cuál de los valores puede ser el más representativo de la serie, y el símbolo de admiración, en este caso, lo menciono porque voy a empezar por ahí, es el que me permite correr los valores en la línea de comando. Y si es necesario que quieren mirar esos comandos de línea de comando, son todos los comandos Linux. ¿Ok? Entonces, para los que hayan trabajado con Linux o hayan trabajado con sistema MS2, pues esto se les va a hacer un poquito más fácil. Pero bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Ya les había hablado de la interfase, que estoy conectado a un computador que si le muevo el mouse acá me dice RAM, dice Python 3 computacional, tengo 0.8 GB ocupados de 12.70 y tengo un disco duro de 31 sobre 107. Quiere decir que estoy en una máquina, pero si estoy en una máquina, a mí me gustaría saber en dónde estoy parado dentro de ese computador. Y la instrucción más común dentro de Linux es darle el listado de lo que hay en la carpeta en donde estoy. Entonces, si le doy símbolo de admiración ls, entonces me hace un listado de lo que hay en la carpeta. Si se dan cuenta, en este momento estoy en esta raíz. Esta raíz tiene solo una carpeta que se llama sample data. ¿Sí? Si le doy LA, esto es un comando Linux también, es la misma listado, pero quiero que me le coloque todas las propiedades. Me lo liste all. Y liste all quiere decir, bueno, en total, bueno, son 16 unidades de lo que están viendo. Me dice los permisos, esto que está es Linux, que quién es el que lo creó, raíz, tengo permisos de raíz, o sea que puedo hacer lo que yo quiera en este computador que me están asignando ahí para hacer investigación. Tiene una configuración base de usuario que está escondida, si ven no la puedo ver cuando lo doy ls, tiene una configuración base que puedo cambiar, y tiene una carpeta. Si se dan cuenta que esto se llama sample_data, eso es una carpeta, ven que es una carpeta. Dentro de la carpeta, mire, tiene todos estos datos que son de ejemplo. ¿Cómo hago para verlos? Esto lo hago solamente para que vean cómo navegar. Si quiero navegar, entonces le puedo dar cd es cambie el directorio, cd sample_data, que es underscore es guión bajo, y lo que ocurre es que sí, bueno, me puso, me grabó lo que yo escribí. Ups, ok, pero hagamos una cosa, ya lo acabo de cambiar. Vamos a ver, esto solamente hace el cambio del directorio, pero no hace nada más. Yo lo que necesito saber es en dónde estoy. Entonces, el comando pwd es path for the working directory. Me permite saber en dónde estoy. Entonces está en content. Ahora, un comentario acá. Para navegar dentro del sistema, este cd es un comando Linux. Y si se dan cuenta, el símbolo de admiración solo me afecta el cd. Si necesito mandar todo el comando, sí, de alguna manera tendría que hacer algo como esto. Pero como estoy corriendo Python, lo más recomendable es que empiecen a utilizar Python, las librerías. Entonces en Python hay una librería que se llama OS, que es el sistema operativo. ¿Sí? Y si le dan import OS, entonces él ya importó ahí el sistema operativo. Y si yo quiero saber, por ejemplo, OS, quiero saber, por ejemplo, change directory, me va a cambiar el directorio. O quiero, sí, get current working directory, tome el directorio actual. Entonces
le puedo decir eso y mire que me dice otra vez content y pw son lo mismo, me está diciendo cuál es el directorio actual. Ahora, si quiero cambiarme de directorio, le puedo decir os.change working directory, change directory, aquí está. Y entonces le puedo decir, quiero irme a cuál, al que se llama sample underscore data. Voy a entrar dentro de ese directorio y él lo que va a hacer es que va a correr todo este bloque 1, 2 y 3, vuelve y lo importa, no necesito importarlo tantas veces, hubiera podido crear otra línea de comando y lanzar la segunda y otra línea de comando y lanzar la tercera, pero lo estoy repitiendo, no me importa en este momento, no me importa desperdiciar un poquito de memoria y correrlo tantas veces como quiera, pero lo corro, después le digo que me cambie el directorio a sample data, que es este, y después le digo que me diga en dónde estoy. Cuando me diga dónde estoy, esto tiene que haber cambiado a sample data. Si se dan cuenta, ya no estoy acá, estoy dentro de sample data, estoy acá adentro. Y como me doy cuenta que estoy allá adentro, ahora voy a correr otra línea. Todas las líneas están corriendo en el mismo computador, entonces si le corro acá o lo corro acá o lo corro en una nueva, todas están corriendo en el mismo espacio de memoria y en el mismo sitio en donde yo estaba. Entonces si le doy ls, ya me aparece una lista grande de cosas. Esta lista son esta lista de archivos que están acá. Entonces, eso es lo que nos dieron en la máquina por defecto para que podamos trabajar y hacer ejercicios y lo que queramos. Pero lo que queremos nosotros es trabajar con nuestros datos. Entonces voy a traer montar. Montar es el término que se utiliza en Linux para colocar los discos duros o la información que usted tiene de un sitio a otro. Entonces en este caso lo voy a montar y lo que va a hacer es que va a poner todo mi Google Drive y lo va a poner dentro de una carpeta. Apenas le presioné el botón, él me dice que si quiero correr esta celda para poder montar el drive y me dice en dónde lo quiero montar. Si lo quiero, primero me carga la librería, esta es una librería de Python de Google Colab, que importe el drive y que con esto lo monta. Entonces voy a correr esa línea de comando. Si se dan cuenta, la línea de comando va a ser lo mismo que hizo ayer, que me va a pedir una autorización. Entonces tengo que ir a este link, solo le doy clic al link y le doy autorización. Aparece mi usuario, selecciono, le digo allow y apenas lo permite, él genera un código hexadecimal, lo copio, me lo llevo allá y le doy pegar y le doy enter y él tarda un ratito normalmente hasta que me diga aquí que me autorizó o me rechazó si cometí algún error. Vamos a ver. Este es el de ayer. Ya, entonces ahora sí, aparece Mounted at Content/Drive. Si se dan cuenta, lo que tenía antes todavía no lo he actualizado. Si presiono el botón de actualizar, ya aparece Drive. ¿Se ven? Ok. La línea de comando que tenía de ayer, ¿sí? Está aquí todavía. ¿Sí? Y esta es la que acabo de crear. Entonces voy a empezar a utilizar lo que está aquí disponible. O sea, aquí estoy acá arriba. Entonces aquí ya me pasé al working directory que me pasé, era que estaba dentro de sample data. Pero yo no quiero estar dentro de sample data. Yo quiero pasarme a drive. Y después de pasarme a drive, quiero pasarme a la carpeta en donde tengo las cosas. Entonces voy a buscar primero la carpeta en donde tengo la información. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí tengo las de Conéctate con el Magdalena. Vamos a ver si hoy sí aparece, porque ayer la subí de nuevo. Ok. Debe estar por acá. Repository, creo que es este repository. Datos cuencas. Ahí está. Y aquí están las 3 cuencas. Este es en mi caso. En el caso de ustedes, pues no sé en dónde habrán colocado las cuencas que les pasé. Si las descargaron y las subieron a su Google Drive, deben estar dentro de alguna carpeta dentro de su disco. Pero si yo quiero navegar a esta porque quiero descargar, por ejemplo, Tempisque, que es la que está utilizando Jordi en su ejemplo, entonces simplemente me tengo que ir para allá. ¿Y cómo lo hago? Pues ya tengo la OS está cargado, el Operating System está cargado. Y entonces tengo que decirle Change Directory, me quiero cambiar de directorio.
y a dónde me quiero cambiar. Entonces, punto, punto, me permite irme un nivel abajo. Un nivel abajo, ¿qué quiere decir? Que como estaba en sample data aquí abajo, me voy a ir hacia atrás. Ups, qué pena que tengo muchos archivos. Sample data, entonces un nivel se va un nivel arriba. Pero después de estar un nivel arriba, tengo que entrar a, ahora sí, mi árbol, que es, el árbol es drive. Entonces fíjense que es bastante complejo el mío. Después le digo slash y entonces my espacio drive. Y fíjense que hay un espacio que eso me puede llegar a generar errores. Y después el siguiente es repository, ¿sí? Repository espacio code, creo. Lo corro un poquito. Repository code and others. Después le digo slash y después datos underscore cuencas y después le digo slash y por ejemplo Tempisque. Ok, creo que ahí ya están todos. Vamos a ver si le doy play, a ver si nos funciona. Ok, no me lanzó ningún error, puede ser que sí haya funcionado. ¿Cómo hago para saber si funcionó? Simplemente le voy a dar acá, puedo darle dos cosas. Una forma rápida es darle ls y le doy shift enter. ¿Sí? Y miren que no me funcionó el cambio. Me toca hacerlo uno a uno, que es lo que no quería hacer. Me quería ahorrar un poquito esa parte, pero vamos a hacerlo uno a uno. Entonces me voy a bajar un nivel primero por acá, porque tenemos esos espacios entre las carpetas. Get working directory. Entonces voy a utilizar la misma que estaba utilizando. Y voy a solo hacerlo para poder ir navegando. Estoy dentro de content. Ahora me voy a ir into the drive. Entonces también la corro. Y ya estoy dentro de drive. Y ahora después de drive tengo que irme dentro de my drive. Y aquí es donde puede ser que haya el problema. Sí, ahora estoy dentro de my drive. Y ahora después de my drive le doy repository code. Repository code and others. Es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Puede ser que por eso haya tenido un error antes. No sé si me cometí un error con eso. Y ya ahora estoy en la última, que es Tempisque. Ups, ahí está el error. Un segundito. Tempisque. Me falta datos Cuenca. Primero tengo que entrar a datos Cuencas. Ahora sí estamos, ¿sí ven? Estoy en Content Drive, My Drive, Repository Code, and Other, Datos Cuencas. Y ahora la última que me falta es Tempisque. Listo, ahora estoy dentro de Tempisque. Voy a mirar qué hay dentro de Tempisque. Y ahora sí ven todas las estaciones. Veo de hecho tengo los archivos, me los convirtió en Google Spreadsheet, lo cual no me gusta mucho. Y tengo todas las estaciones de meteorológicas, tengo el shapefiles, tengo todo. Ok. Miremos un momentico esto. Ok, ya tienen ahora los datos que necesitamos. Ahora, o al menos estamos localizados en la carpeta y en esa carpeta tenemos estos datos y dentro de esa carpeta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a hacer el análisis de datos. Y para hacer el análisis de datos, entonces vamos a utilizar una serie de librerías. La primera librería que vamos a utilizar se llama Pandas. Pandas es una librería que me permite leer tablas y me permite, digamos, integrar información de esas tablas. Y la integración de las tablas se refiere a que puedo decir que una de las columnas es la serie de tiempo y es el índice principal para todas las demás columnas. Puedo llegar a decir que una de las columnas es una categoría y al ser una categoría me permite agruparme por categorías. Puede hacer que los índices sean las columnas y que los índices sean también las filas.
y por lo tanto también puedo agrupar por filas que tengan las mismas características. Tiene funciones de estadística también básicas y esas son las que vamos a mirar ahorita. Además de que tiene funciones para poder leer los archivos directamente. Ok, la siguiente es NumPy, que ya les hablé ayer, que es para toda la parte matemática, y Matplot es para poder hacer los gráficos. Un último comentario es que Pandas y Matplot integran información uno del otro. Entonces, cuando uno carga Matplot, Pandas tiene una serie de funciones que permiten graficar que están asociadas a estas funciones. La nomenclatura de Python ya la vieron ayer, les dije que era import, la librería, y lo que quiere decir as es que no quiero escribir de nuevo toda esta palabra de pandas, que es el nombre de la librería, sino quiero que de ahora en adelante cada vez que vaya a buscar la librería solo ponga la abreviación PD. Lo mismo acá, NumPy NP y lo mismo Matplot, Pyplot, PLT. Con eso ya tengo las tres librerías si ven, en 2 letras puedo llamar cada librería y en esta en 3 letras puedo llamar la librería. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora necesitamos traer los datos. ¿Cómo los voy a leer? En este momento ya, de hecho no he corrido esta línea, si no corro esta línea se dan cuenta aquí no me aparece la ayuda, lo voy a correr esta línea. Entonces ahí ya aparecen todas las librerías. Si se dan cuenta le presiono pd punto y ya me va apareciendo toda la ayuda del pandas. Esto quiere decir pandas, a powerful, and data analysis, habla un poquito de más de todo lo que es, pero lo que me interesa a mí es poder encontrar las funciones que necesito. Entonces en este caso necesito leer, read. Si ve que pongo REA y ya me aparecen todas las opciones. Puedo leer de CSV, puedo leer de Excel, puedo leer de Federation, no conozco esos datos, son datos comprimidos. HDF, puedo leer páginas web, puedo leer archivos JSON. Hay unos que se llaman Pickle, que son unas encapsulados que genera Python. Y lo menciono varios de ellos para todo el Magdalena. Entonces en la competencia del Magdalena, de hecho en esta página que van a ver acá y que se las voy a compartir después, están todos los datos del Magdalena en un comprimido que pueden utilizarlos leyéndolo, read Pickle. Pueden leer SQL, tablas y demás. Entonces estas son todas las opciones que hay. En este momento yo lo que quiero leer son de Excel. Y como en esa carpeta que les estaba mostrando, esta que se llama Datos Cuenca Tempisque, si se dan cuenta son Google Docs, estos son Google Docs. A mí lo que me interesa es tener Excel para poderlos llamar, entonces lo que voy a hacer es voy a subir, para que ustedes también vean el otro proceso, voy a subir un archivo de Excel. Sí, el de Tempisque. Vamos a ver si me permite subirlos. Vamos esos dos. Ok. Ahí está, pero creo que me le cambió la extensión. Tenemos un pequeño problema porque me la está convirtiendo automáticamente y no quiero que me lo convierta. ¿Sí? Entonces, démosle acá Google Converter. Google Drive. Sí. Y yo lo que quiero es don't convert spreadsheets. This is already in Google Drive. Y se convierte en the first thread. Disculpa que la única manera que veo de resolverlo es hacerle Google porque no, si eso me presentó el otro día y no
no hice el proceso de cambiarlo. Ok, y viceversa. Ok, pues hagamos una cosa. Estoy pensando que lo mejor es que para que podamos utilizar el mismo formato, que lo leamos desde acá. Yo lo voy a subir. Aquí le vamos a dar Upload. Y este es el Excel. Lo voy a seleccionar estos dos. Vamos a ver si me los permite subir. Reminder of the files will get deleted. Ok. Entonces aquí me está subiendo los dos archivos. Vamos a ver si quedaron ahí. Sigue creyendo que es Google Spreadsheets. Vamos a ver cómo estamos. Yo como tengo esto es acá. Es que se quedó en esta carpeta. Quedaron en la raíz. Ok, aquí quedaron las dos carpetas que acabo de crear, entonces me queda más fácil hacer esto. Y ya estamos en la raíz, WLS. Y ahora aquí están los dos. Yo no quiero en la raíz, sino quiero en el content. Aquí está /content. Y aquí le damos ls. Y problema resuelto. Aquí están nuestros dos archivos. Entonces este es el archivo de Excel número 1 y este es el archivo de Excel número 2. Quiero aclarar que la razón por la que no me está leyendo Excel, no es que no esté leyendo Excel, sino que cuando los subo, por alguna razón en algún momento activé una conversión automática de Excel a Google Spreadsheets y entonces me lo convierte a Google Spreadsheets y en Google Spreadsheets no puedo utilizar pandas directamente. Entonces por eso lo acabo de subir directamente a la raíz. El procedimiento que vieron para navegar es el que debe existir. Si ustedes ya lo subieron y lo tienen en Excel, tienen que seguir ese procedimiento que hice un par de minutos atrás. Pero ahora me acabo de mover de nuevo aquí a la raíz donde dice contenido y donde le dice ls ya veo los dos archivos. Una observación, si ustedes vieron cuando los subí me salió un mensaje. Ese mensaje me dice lo siguiente, que acabo de subir estas dos carpetas en la raíz del disco duro del computador que ellos me asignan. Estos computadores tienen una característica que son volátiles. Y volátiles quiere decir que si yo lo acabo de subir y apago la máquina y vuelvo y la prendo, estos dos archivos desaparecen. Lo único que se va a mantener es todo lo que yo grabe dentro de Google Drive. Entonces mi sugerencia es que siempre trabajen en Google Drive. En este caso particular lo voy a trabajar acá para simplificar las cosas, pero para el caso de ustedes les pido que por favor copien esto dentro de Google Drive y lo manejen en Google Drive. Ahora, para leer el archivo en Excel, utilizo lo que les estaba diciendo, Pandas Read Excel. ¿Y qué es lo que tengo que darle? Pues simplemente el nombre. Pero si se dan cuenta, apenas abro el paréntesis, él me lanza la ayuda. Pandas Excel, la entrada, el IO, ¿sí? ¿Qué es lo que es el IO? Aquí están los parámetros. IO es la información de entrada, puede ser una cadena de caracteres, o sea, la palabra del nombre del archivo. Si quiero especificarle características del tipo de bytes y demás cosas, pues es cuestión de ustedes, la etiqueta de en dónde se encuentran los datos y demás, todo eso lo pueden mirar acá, aquí está toda la ayuda de lo que quieran. En este caso, lo más sencillo para ustedes es simplemente poner acá adentro el nombre del archivo. Y el nombre del archivo, sí, normalmente lo copio de acá directamente. Y tengo que decirle que eso va a tener un nombre, o sea que le digo que mis datos o datos 1 va a ser igual a eso. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que él ya, ahí quedó en datos 1, quedó toda la información. Voy a borrar esto un momento. Y en datos 1, si le doy datos 1, punto, datos 1 ya es un, lo acabo de leer, es un data frame. Data frames son datos de pandas, que les había dicho que pandas los convierte en un paquetico que me permite ver las cosas con diferentes propiedades. En este caso le voy a decir d1.head.
Head quiere decir la cabeza y él tiene esa función por defecto para poder, lo que acabo de leer lo quiero ver en la pantalla. Y a veces uno lee millones y millones de datos, entonces él tiene una función que es head para que solo vea los primeros 5 datos. Estos son los primeros 5 datos de lo que acabo de leer. ¿Qué son? El índice se lo colocó él, yo tenía la fecha y tenía el promedio. La fecha y el promedio, la fecha y el promedio, la fecha y el promedio, la fecha y el promedio. ¿Sí ven? Ahora, algo que no hice antes de empezar el ejercicio era mostrarles los datos en Excel, en dónde estaban. Y esos los tengo en Google Drive acá precisamente y están dentro de los datos de las cuencas. A ver si lo encontramos aquí. Aquí están las dos cuencas, está Tempisque y el mismo archivo que acabo de abrir, uno se llama precipitación y el otro temperatura. Si lo ven, le doy precipitación, aparece acá, pero abrámoslo en Excel. Entonces este es el archivo que subí. Y si ven que dice Date Average, tiene la fecha y tiene el primer valor es 0.01, el otro es 0.0. Si me voy acá, promedio, bueno, precipitación Tempisque son diferentes. ¿Este cuál es? Precipitación Tempisque. Bueno, este archivo por alguna razón es diferente al que tenía en la otra carpeta. No sé por qué deben tener fechas diferentes o algo. 1979. Déjenme ver. 0101. Algo está pasando con esto que subí. 001. Y este dice Data Average. Data Average. Bueno, algo está pasando con el archivo que subí que es diferente a este, pero en principio está leyendo el archivo que está en esta carpeta, que es el que subí hace un par de minutos. Y estas son las fechas que él está leyendo de este archivo. Él me da primero los primeros 5 datos y si yo quiero, por ejemplo, visualizarlos y empezar a ver las estadísticas, lo que puedo hacer es crear una nueva línea de código y le digo D1 y por ejemplo le puedo decir D1.plot, ¿sí? Y eso me permite ver, bueno, él revisa los límites de los datos que le estoy dando. Y en este caso, yo no le he dado ningún índice, no tiene información. Cuando leí los datos, no leí que si tenía índice o no. Entonces, él no sabe cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Por lo tanto, él no lo puede plotear. Pero si lo quiero plotear de una manera, o dibujar de una manera sencilla, simplemente le digo matplot pyplotlib plt, que esta ya la abrí. Entonces aquí le puedo decir plt.plot, abro y cierro, y lo que quiero mostrar es el average. ¿Y el average de qué? De 1. Y entonces esta columna se llama average. Y ahí me muestra los promedios que están dentro de esta serie de tiempo. Ahora, si se dan cuenta, aquí mostré 5 datos y cuando los dibujo todos tengo, ¿qué? 12.000 datos. ¿Cómo hago para obtener la información de cuántos datos y qué variables se tiene? Pues utilizo la palabra info, información. Y ahí me da la información. Entonces me dice, lo que usted tiene en D1 es un pandas, un data frame, aquí dice que es un data frame, tiene 12.987 valores del índice que van de 0 a 12.986. Fíjese que el primer índice es 0, él mismo lo puso 0. Ahora dice la primera es 0, que es la fecha y que es datetime, y la segunda es el promedio y que es un flotante. Los tipos que hay es datetime y flotante. Y la memoria que está utilizando esta variable es 203. Entonces, si se dan cuenta, con una simple función, y si tuviera muchos más datos, o sea, si cambio temperatura, Tempisque, temperatura acá, pues puedo ver también todo lo de la temperatura. Ok, ahora miremos lo que había hecho Jordi. Entonces, si corro estas líneas, los nombres de los archivos parecen diferentes. Muestre a ver. ¿Qué está diciendo acá? Tempisque Climate es un archivo diferente.
el que abrió Jordi. Jordi, no sé si tiene ahí el archivo que usted utilizó para esta prueba. Sí, señor, yo lo tengo. Sí. Bueno, ¿qué diferencia tiene que entre estos dos? ¿Usted los puso en uno solo? Es que uno fue el que descargamos por una fuente de datos y el otro es por otra fuente de datos diferentes. Ah, por eso los datos son diferentes. Ok. Entonces uno era el de Sí, los, señor. uno era el de la agencia y el otro era el que bajamos de los modelos globales, o de las agencias globales. Ok. Sí, Ya, señor. ok. Entonces eso explica la diferencia entre lo que estaba mirando que leí y lo que tenía en la carpeta. Ok, pero eso no lo podemos, miremos acá un segundo. Las columnas sí las mantuvo igual, Jordi. Estas columnas son las mismas. Tiene dato y, sí, dato Sí, y sí, señor. promedio. Ah, ok. Entonces simplemente cambiémosle el nombre y ya. Entonces cambiamos este nombre acá, precipitación. Control C. No para acá. De hecho, aquí lo podemos control V. Y aquí me va a pedir que si le voy a ir a dentro de la ¿qué? Dentro de la etiqueta, esto es lo que yo estoy llamando etiqueta, esta etiqueta se llama precipitación, pero del archivo que yo leí no conozco la etiqueta, entonces lo voy a dejar sin la etiqueta y él tomará la que está por defecto. Eso espero, si no me toca buscar y abrir el archivo, pero esperemos que no. Y estos dos parámetros que puso Jordi adicionalmente, lo que ayuda es que le defino cuál va a ser el índice. Entonces dice cuál es la columna que va a llevar el índice. Cuando se crea una base de datos y cuando se crea una tabla, se necesita tener algo que me ayude a organizarla para que yo pueda buscar las cosas más rápido. Entonces, Pandas me dice, dígame cuál es la columna y él las empieza a enumerar de 0 en adelante. Si vieron acá cuando les di la información de 1.info, él puso este primer parámetro de datos, le pone un 0 y un 1. Esos son los índices. Entonces esta es la columna 0, esta sería la columna 1. Entonces en ese caso, columna 0 va a ser el índice que es la fecha. Y parser dates equal true, que quiere decir que él trata de identificar el formato de las fechas. En diferentes organizaciones los formatos son diferentes, puede ser mes, día y año, y entonces él lo que hace parser data es que convierte el formato que se tenía de lo que ustedes están mostrando a formatos que él pueda entender y que les permita cambiar. Y aquí voy a cambiar la segunda que se llama Tempisque. Intentemos a ver si le damos rename. Control E, Control C. Lo vamos a copiar acá. Vamos a ver, Control V. Y ahí ya está. Lo mismo, el índice y el nombre del caudal. Ahora miremos a ver si esto funciona. Ok, ahí funcionó. Le está leyendo en este momento la de precipitación, que Jordi le dio el nombre Tempisque Preci y el otro le dio Tempisque Tempe. Y lo que está haciendo es que lo está leyendo en una. Ahora fíjense lo interesante que él resalta esta en negrilla. Si ven que está un poco diferente, está en la primera columna la puso. Eso quiere decir que él ya determinó cuál es el índice. Ahora, si queremos visualizar esto ya con este valor que es índice, y la palabra se llama tempisque.preci, voy a copiar esto aquí un momentico y voy a crear una nueva línea de código. Code, control V. Y este se llama head, pero entonces miremos también el head de tempe, sí, de la temperatura. Miren, me ayuda, me dice, esa es la de temperatura. Y fíjense, tengo aquí precipitación y temperatura. Ahora, algo que no les mostré, o lo que intentamos hacer antes era darle aquí plot, ¿cierto? Y ahora sí funciona. Si se dieron cuenta que si él no sabe el índice, él no sabe cuál es el eje X, en este caso el índice, él asume que es el eje X, entonces él ya lo puede dibujar. Pero si él no sabe cuál es el eje, entonces les toca a ustedes decirle plot, como lo hice acá arriba. Y le tienen que decir
cuál es la columna que quieren plotear. En este caso, yo ya sabía que la columna que tenía los datos se llama average, y por eso le dije D1, abro corchetes cuadrados, average. Esta es la forma estándar de Python de llamar columna por columna. Hay muchas herramientas para llamar datos, filas, columnas, etcétera, hacer búsquedas y demás. En este caso, yo no voy a ir en detalle en eso, pero es bueno que lo sepan porque estos datos se pueden navegar por rango, se pueden hacer muchas cosas. La forma de hacer un gráfico formal para un reporte es que le tenemos que colocar la descripción. Esta que acabo de yo crear directamente, ¿sí? Es un estándar de Python y si se dan cuenta, el título no lo tiene. Él sí sabe que la de abajo es la fecha porque era el índice. Él sabe que los datos que estaba ploteando era el average, pero no sabe cuál es la unidad que hay aquí en la izquierda de los ejes Y. Entonces, una forma de mejorar eso un poco es empezar a darle los parámetros. Y entonces, una sugerencia que puso aquí Jordi es, bueno, hagámoslo uno por uno. Plot.plot y entonces haga el dibuje lo que usted tiene dentro de Tempisque Prezi. Tempisque Prezi es un data frame, entonces él lo que va a buscar es plotear los datos de Tempisque Prezi, que es esto, de precipitación. Después de dibujarlo, él creó simplemente en la memoria del computador un dibujito. Y ese dibujito, este dibujito que ven acá, él le da la oportunidad antes de terminar de correr de darle parámetros. Y entonces el primer parámetro XLabel, que es el título del X, YLabel es el del título del Y. Si ven, esto lo estoy llamando yo el título del eje Y, el título del eje X. Y o la etiqueta, y este es el título general del dibujo, mire lo que lo creo acá, y le puede colocar en la leyenda, por ejemplo, la leyenda, el primer parámetro se refiere que es al primer, la primera variable que usted está dibujando que se llama precipitación, entonces le está diciendo que en la leyenda ponga la precipitación en milímetros. Le puede definir las propiedades, en este caso le puso el tamaño de la letra en 10 y que lo ponga arriba a la derecha, y después que le ponga los cuadritos y le haga show. Con eso ya tienen un gráfico bien descrito para un reporte, pueden cambiar lo que quieran, las unidades, las escalas, lo demás. Un punto importante también es las estadísticas, y de hecho este ejercicio y lo que les voy a poner para que trabajen en la próxima hora es que hagan un análisis de encontrarme los máximos, cuántos fueron los eventos de lluvia máximos, en qué fechas y cuál es la diferencia entre ellos tres. Entonces aquí está Tempisque Precipitación, Describe, y esto me permite de una vez sacarme las estadísticas de todos los datos. Me dice cuántos datos hay, 12.987, me da la media de todos esos datos, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, los porcentiles, etc. Esto, si tuviera 10 columnas, él me da las 10 columnas de uno. O sea, si ustedes tuvieran una hoja de cálculo en Excel en donde tengan todo combinado, él le hubiera sacado todo en una sola tabla. Aquí está haciendo el mismo ejercicio con, con la precipitación, pero sí notan algo interesante acá, que está hecho ahora en días. ¿Sí ven que está en días? Y el anterior que estábamos corriendo, sí, estaba corriendo todos estos años. Y aquí está diciendo día 0, día 1, día 2. Entonces, el único cambio que está presentando acá Jordi es que le está diciendo, bueno, quiero que me saque los máximos, ¿sí? De esta serie de tiempo, ¿sí? Y en el anterior le dijo que quiere que los agrupe por días. Entonces, está recortando todos los primeros días, segundos días, terceros días, cuartos días, y está sacándole los máximos. Y ese es el plot que está mostrando acá. Entonces ese es el otro ejercicio. Aquí lo está haciendo por la media, min.min. Ahí está, y lo mismo las etiquetas que uno le está poniendo. Entonces uno puede agregarlo en lo que quiera. Este es el mensual. Y después si tiene el mensual puede empezar a mostrar los valores.
y reajustarlos y después sacar la gráfica. Ahora esta gráfica, cuando uno le pone subplots, me permite poner dos gráficas o dividirlo en subgráficas. Entonces en este caso está mostrando una gráfica con las medias y el otro es un diagrama de barras que va por debajo. Y en cada diagrama de barras, pues si ven que tiene el mismo eje Y, porque estamos dibujando en el diagrama de barras lo mismo que estábamos dibujando en el plot. Son exactamente la misma entrada. Entonces por eso está lo mismo. Ahora las unidades también son las mismas en los dos ejes. Y está poniendo el plot, el grid, que es esta cuadrilla que están viendo, y al final que le haga el dibujito. Esta metodología que está utilizando Jordi en este ejemplo para ustedes es una opción. Hay otra opción, es que si lo utilizan con pandas, y este es un ejercicio que hicimos en Brasil, y en pandas es mucho más fácil usar la función que se llama resample. Entonces ustedes le dicen al dataset resample M, entonces lo toma como meses, si le ponen D lo toma como días, si lo pone como Y le ponen en years, y la siguiente función que le tienen que poner si es la media, si es la máxima, si es la mínima, etc. Entonces esa es otra opción para que lo trabajen. De hecho hay como unas 4 o 5 opciones para agregar los valores mensuales, diarios, anuales, lo que quieran. En el ejercicio que les estoy poniendo en un par de minutos para que ustedes mismos practiquen esto, se les pide que cambien días, meses y años y que lo hagan con el máximo, identifiquen en dónde les dio el máximo. Entonces aquí está este ejercicio, se los voy a dejar, que es el que tiene todo el ejemplo de cómo hacer la práctica.